Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de vuestras estrellas favoritas. Espero que estéis todos genial, listos para sumergirnos en un nuevo misterio. Hoy vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, una mujer que ha conquistado corazones con su encanto, su sonrisa contagiosa y su increíble talento actoral, Demet Özdemir. Pero no vamos a hablar de sus series ni de sus romances, aunque ya sabéis que siempre hay rumores, sino de algo mucho más curioso, su coche y, sobre todo, su matrícula. Sí, habéis leído bien. La matrícula de su coche ha sido objeto de muchas conversaciones, especulaciones y hasta pequeñas investigaciones por parte de sus fans más acérrimos. Y es que la matrícula de Demet Özdemir dice algo que, traducido al español, es tan imperdible. ¿Qué significa esto? ¿Es un mensaje oculto? ¿Una declaración de intenciones? ¿Una simple coincidencia? Vamos a intentar desentrañar este enigma juntos. Antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura automovilística, permitidme pediros un pequeño favor. Si os gusta el contenido de mi canal, si disfrutáis de estos análisis exhaustivos y de este cotilleo sano, o no tan sano, a veces, no olvidéis suscribiros. Es la mejor manera de apoyarme y de estar al tanto de todas las novedades que os traigo. Además, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un vídeo nuevo. No os perdáis nada. Ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir, como sabéis, es una figura pública muy querida y admirada en Turquía. Ha protagonizado series de televisión que han batido récords de audiencia, películas que han arrasado en taquilla y, por supuesto, ha sido imagen de numerosas marcas. Su vida privada, como la de cualquier celebridad, está constantemente bajo el escrutinio público. Y en este contexto, hasta el más mínimo detalle puede convertirse en noticia o al menos en tema de conversación. Hace ya un tiempo, empezaron a circular fotos del coche de Demet Özdemir en redes sociales. Un coche, por cierto, bastante elegante y moderno, acorde con su estilo y su imagen. Pero lo que realmente llamó la atención no fue el modelo, el color o los accesorios del vehículo, sino, como os decía, la matrícula. La matrícula, como sabéis, es una combinación alfanumérica única que identifica a un vehículo. En Turquía las matrículas suelen seguir un formato específico, con letras que indican la provincia de registro y números que identifican al vehículo en particular. Pero la matrícula del coche de Demet Özdemir era diferente. Incluía la palabra kan, seguida de la palabra kakmaz, que traducido al español es imperdible. Obviamente esto generó una ola de preguntas y teorías. ¿Por qué esa elección? ¿Qué quería comunicar Demet con esa matrícula tan peculiar? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos fans, los más románticos, interpretaron la matrícula como una declaración de amor dirigida a su entonces pareja, el también actor Oğuzhan Koç. Kan es una palabra muy común en turco que significa alma, vida, o querido /diagonal. Así que, según esta teoría, la matrícula sería un mensaje romántico que diría algo así como: mi alma es imperdible, o mi amor es imperdible. Una forma original y discreta de expresar sus sentimientos. Otros, más pragmáticos, pensaron que se trataba simplemente de un juego de palabras, una forma ingeniosa de destacar y llamar la atención. Demet, al ser una figura pública, siempre está buscando maneras de diferenciarse y de crear una imagen única. Y una matrícula con un mensaje tan llamativo sin duda ayuda a conseguir ese objetivo. También hubo quien pensó que se trataba de una estrategia de marketing. Demet Özdemir es una mujer de negocios inteligente y sabe cómo utilizar su imagen para promocionar productos y servicios. Tal vez la matrícula era una forma sutil de promocionar alguna marca o de generar expectación sobre algún proyecto futuro. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de esta enigmática matrícula? Pues bien, la respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es mucho más sencilla y menos espectacular de lo que imaginamos. Resulta que en Turquía es posible personalizar las matrículas de los coches, siempre y cuando la combinación deseada esté disponible y se cumplan ciertos requisitos. Obviamente esta opción tiene un coste adicional, pero permite a los propietarios expresar su personalidad o sus gustos a través de la matrícula de su vehículo. Y en el caso de Demet Özdemir, la elección de la matrícula kan kakmaz fue simplemente una decisión personal, una forma de expresar su amor por su nombre Kan. Como sabéis, Kan es un nombre muy común en Turquía, tanto para hombres como para mujeres, y significa alma o vida.
Así que la matrícula podría interpretarse como una afirmación de su propia identidad, una forma de decir, yo soy Khan y soy imperdible. Además hay que tener en cuenta que Demet Özdemir es una persona muy alegre, divertida y con un gran sentido del humor. Es muy probable que la elección de la matrícula también tuviera algo que ver con su personalidad extrovertida y su deseo de hacer sonreír a la gente. Una matrícula con un mensaje tan positivo y optimista sin duda llama la atención y genera una sonrisa en quienes la ven. Por supuesto, esta explicación no ha convencido a todos. Algunos fans siguen creyendo que hay un significado oculto detrás de la matrícula, que Demet está ocultando algo o que se trata de una estrategia de marketing muy elaborada. Pero en mi opinión, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Y en este caso creo que la matrícula de Demet Özdemir es simplemente una expresión de su personalidad y de su amor por su nombre. De hecho, en varias entrevistas, Demet ha hablado de su nombre con mucho cariño y ha explicado que se siente muy identificada con él. Khan es un nombre que le transmite energía, vitalidad y alegría, y que refleja su espíritu luchador y su pasión por la vida. Así que no me extrañaría nada que la elección de la matrícula fuera una forma de honrar su nombre y de recordarse a sí misma, cada vez que se sube a su coche, lo afortunada que es de ser quien es. En definitiva, la matrícula del coche de Demet Özdemir es un pequeño misterio que ha generado muchas especulaciones y teorías, pero que en realidad tiene una explicación bastante sencilla. Una explicación que, en mi opinión, encaja perfectamente con la personalidad y el carácter de esta talentosa actriz turca. Y hablando de coches y famosos, ¿sabíais que Kaan Tatlıtuğ, otro galán turco, es un apasionado coleccionista de coches clásicos? Se le ha visto conduciendo modelos icónicos que son verdaderas joyas sobre ruedas. Pero volviendo a Demet, más allá de su coche y su matrícula, vamos a profundizar un poco más en lo que la hace tan especial. Demet Özdemir no es solamente una cara bonita. Su talento actoral es innegable. Ha demostrado su versatilidad interpretando personajes muy diferentes en series de televisión y películas. Desde comedias románticas hasta dramas intensos, Demet ha sabido ganarse el respeto de la crítica y el cariño del público. Su carrera despegó con series como Çilek Kokusu, Fragancia de fresa, donde su frescura y carisma la catapultaron a la fama. Pero fue con Erkenci Kuş, Pájaro madrugador, junto a Can Yaman, que alcanzó la fama internacional. Esta serie romántica fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, convirtiendo a Demet y a Can en ídolos juveniles. La química entre ambos era innegable, y muchos fans soñaban con que su romance traspasara la pantalla. Aunque los rumores de un posible romance nunca se confirmaron, su colaboración fue un hito en la televisión turca. Tras el éxito de Erkenci Kuş, Demet continuó cosechando éxitos con otros proyectos, como Doğduğun Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, un drama que le permitió mostrar una faceta más madura y compleja como actriz. Esta serie fue un éxito de crítica y público, y consolidó a Demet como una de las actrices más respetadas de Turquía. Además de su talento actoral, Demet también es una persona muy comprometida con causas sociales. Ha participado en campañas de concienciación sobre diversos temas, como la protección del medio ambiente y la lucha contra la violencia de género. Su compromiso social la ha convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes en Turquía y en todo el mundo. Su estilo personal también es muy admirado. Demet tiene un sentido de la moda muy particular, que combina elegancia y modernidad. Se atreve con looks arriesgados y siempre sabe cómo sacar el máximo partido a su belleza natural. Sus outfits son una fuente de inspiración para muchas mujeres, y las marcas de moda se pelean por tenerla como embajadora. Pero volviendo al tema de la matrícula de su coche, ¿por qué es tan importante este pequeño detalle? En el mundo del espectáculo, cada detalle cuenta. Los famosos son conscientes de que están constantemente bajo el escrutinio público, y que cualquier cosa que hagan o digan puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. Por eso muchos famosos cuidan al máximo su imagen pública y tratan de controlar cada aspecto de su vida, desde su vestuario hasta sus declaraciones. En este contexto, la matrícula del coche de Demet Özdemir se convierte en un pequeño símbolo que puede ser interpretado de muchas maneras diferentes. Algunos lo ven como una simple anécdota, otros como una declaración de intenciones y otros como una estrategia de marketing. Pero lo que es innegable es que la matrícula ha generado una gran expectación y ha contribuido a mantener a Demet en el candelero. Y es que en el mundo del espectáculo el misterio es una herramienta muy poderosa. Cuanto más se especula sobre la vida de un famoso, más interés genera en el público.
Los fans quieren saberlo todo sobre sus ídolos, desde sus gustos personales hasta sus secretos más íntimos. Y los famosos a menudo alimentan este interés con pequeños detalles que dan pie a la especulación. La matrícula del coche de Demet Özdemir es un ejemplo perfecto de este tipo de detalles. Es un pequeño misterio que ha generado una gran expectación y que ha contribuido a mantener a Demet en el centro de la atención. Y aunque la explicación más probable es que se trata simplemente de una expresión de su personalidad y de su amor por su nombre, la posibilidad de que haya un significado oculto siempre estará presente en la mente de sus fans. Así que la próxima vez que veáis una foto del coche de Demet Özdemir, recordad que detrás de esa matrícula enigmática se esconde una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, una mujer que ha conquistado corazones con su encanto, su sonrisa contagiosa y su increíble talento actoral. Una mujer que sin duda es imperdible. Bueno, espero que os haya gustado este análisis de la matrícula del coche de Demet Özdemir. Espero que hayáis disfrutado desentrañando este pequeño misterio conmigo y que hayáis aprendido algo nuevo sobre esta increíble actriz. En resumen, hoy hemos hablado de la enigmática matrícula del coche de Demet Özdemir, Can Çakmaz, que traducido al español es Can Imperdible. Hemos analizado las diferentes teorías que han surgido en torno a esta matrícula, desde la romántica declaración de amor hasta la ingeniosa estrategia de marketing. Y hemos llegado a la conclusión de que la explicación más probable es que se trata simplemente de una expresión de la personalidad de Demet y de su amor por su nombre Can. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Si os ha gustado, no olvidéis dejar vuestro like y compartirlo con vuestros amigos. Me encantaría saber qué opináis vosotros sobre la matrícula de Demet Özdemir. ¿Creéis que hay un significado oculto detrás de ella? ¿O pensáis que es simplemente una decisión personal? Dejad vuestros comentarios aquí abajo y compartid vuestras ideas conmigo. Me encanta leer vuestras opiniones. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que podéis suscribiros a mi canal para no perderos ninguno de mis vídeos. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido nuevo. Y no olvidéis seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Dadle like a este vídeo, compartid y suscribíos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.